Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y hoy les tengo un relato interesante donde espero mucha retroalimentación de su parte, por favor, porque les voy a contar algo que estaba en el siglo XIX y XX, por lo menos aquí en la Nueva Galicia, que después una parte se llamó Jalisco, y yo creo que sucedía en todo el mundo, pero tú dime si sí o si no, era el acto de robarse a la novia. ¿Sí? ¿Alguna vez has escuchado esto de tus abuelos, tus bisabuelos, de que se robaban a la novia? Vamos a ver qué significa esto de robarse a la novia y tiene que ver con un secreto familiar que te voy a contar. ¿Sí? Bueno, primero busqué por aquí en internet, hice la siguiente pregunta. ¿En qué época se usaba robarse a la novia, entre comillas, robarse a la novia para estar juntos? Así de general, porque de aquí salen dos opciones totalmente diferentes, una muy buena y otra muy mala. Y la respuesta en este caso de Copilot de Microsoft fue la siguiente y me parece muy interesante. Escucha. Dice, en Jalisco, durante la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1850 a 1900, y principios del siglo XX, de 1901 a probablemente 1940, 1950, el acto de robarse a la novia, viene entre comillas, dice, era una práctica común entre los jóvenes que deseaban formar una nueva familia. Aunque considerado un delito contra las familias, la moral pública y las buenas costumbres, muchas parejas planeaban con antelación su huida del hogar paterno. Esto, sigo leyendo, ocurría debido a la falta de recursos económicos de la pareja para casarse, del hombre para darle un hogar a la mujer, sí, o sea, cuando el hombre era pobre y no tenía nada que ofrecerle, por ejemplo, sigo leyendo, o a la negativa de sus familias a aceptar la relación. O sea, que aunque el hombre tuviera recursos, si la familia de la muchacha no lo aceptaba por considerarlo inferior, feo, indecente, de gente que no quieres tener en tu familia, aunque tuviera dinero, entonces también se robaban a la novia, ¿no? Sigo leyendo. La huida se veía como una solución para vivir juntos, o sea, algo que querían los dos novios, aunque no siempre fue así. Sigo leyendo. Dice, antes de que Jalisco tuviera su primer código penal en 1885, el Estado, o sea, el gobierno, estaba regido por leyes y decretos expedidos hasta ese momento. El rapto, o sea, el secuestro, diríamos hoy, en este contexto no se refería al contacto sexual. Eso dicen. Yo creo que tenía mucho que ver, pero eso dicen, sigo leyendo, sino al hecho de sacar a la mujer de la custodia de sus padres, esposo o guardián. Ok, o sea, el rapto era cuando se la llevaban de la casa de sus papás, de la casa del esposo, ¿qué tal, eh? O del guardián, que a lo mejor el guardián podría ser un hermano, un primo, ¿no? Un pariente donde vivía ahí la muchacha y que se la raptaban, se la robaban. Sigo leyendo. Dice, era considerado un robo común, afectando el derecho de propiedad. eh, Da risa, pero es cierto, era considerado un robo común afectando el derecho de propiedad que una persona tenía sobre esa mujer. Punto. Ahorita sigo leyendo. Muchos se van a ofender, pero recordemos que estamos hablando de un tiempo donde todavía la mujer era considerada como una propiedad del hombre, ¿sí? Primero, mientras estaba pequeña, niña, joven, como propiedad del papá y después como propiedad del esposo. Recordemos que eran otros tiempos. Sigo leyendo. Si el rapto se realizaba sin violencia
y la mujer no sufría heridas o daños. Imagino que en daños entra también cuestiones sexuales, pero no bien explícitamente. Sigo leyendo, coma, se castigaba con 10 años de presidio, o sea, 10 años de cárcel, en lugar de la pena de muerte. Quiero pensar que entonces, si había violencia o si había daños, entiéndase lo que usted quiere entender, entonces había pena de muerte, quiero pensar, ¿sí? Eso para los estándares actuales es buenísimo, ¿eh? Eso de que te secuestran, pues pena de muerte no estaría nada mal para las situaciones que estamos viviendo en México y en el mundo actualmente, ¿no? No sé cuál sea la ley. Sigo leyendo. Repito eso, si el rapto se realizaba sin violencia y la mujer no sufría heridas o daños, se castigaba con 10 años de presidio en lugar de la pena de muerte. Punto y sigue. Dice, el matrimonio también era un motivo para no perseguir más al raptor. O sea, que si se robaban a tu hija, hermana, sobrina, etcétera, los perseguían, los anunciabas, lo denunciabas, ¿no? Ante la ley, los perseguían, pero te enterabas que se habían casado en el pueblo vecino, en la ciudad vecina, ya no le hacían nada porque entonces el rapto, el robo, el secuestro, entre comillas, fue porque se querían casar y una vez casados, pues ya no había delito que perseguir, ¿no? Sigo leyendo. Aunque hoy en día esta práctica no es común, o sea, ya no se usa afortunadamente, también porque ya no es necesario, es interesante conocer cómo las circunstancias históricas influían en las relaciones amorosas y las decisiones de las parejas en el pasado. ¿Ok? Ahora, lo que dicen aquí, ya dejo de leer, eso fue todo, lo que dicen ahí es cierto, pero no están platicando el otro lado de la historia. Sí es cierto que se usaba oye, hasta se ponían de acuerdo, ¿no? Las mujeres hablaban entre ellas, oye, ¿cuándo te van a robar? Y ya ellas decían, no, pues tengo planeado para fin de mes o hasta septiembre porque está comprando un terrenito, ¿verdad? Está acondicionando una casa. Entonces, el equivalente de ahora decir, oye, ¿cuándo te vas a salir de tu casa y te vas a ir a vivir con tu novio? ¿O cuándo se casan? ¿No? Entonces, antes no les dejaban a veces otra opción, porque si la muchacha quería casarse con un hombre y su familia no quería, no te quedaba más que el rapto, y ya cuando llegaban a el papá con pistola a reclamar y toda la cosa, papelito, ya se habían casado, y entonces la ley los protegía. Eso no quiere decir que a más de uno, de todas maneras, el papá, sintiéndose ofendido, no le haya metido dos, tres plomazos, o sea, dos, tres balazos y lo haya matado. ¿Sí? Eso no, aunque la ley lo protegiera, no quiere decir que nos pasaban. Ahora, no siempre ese rapto era consentido entre los dos. No siempre se ponían de acuerdo y en ese caso sí se convertía en algo muy malo. Les voy a decir lo que pasó en mi familia según cuenta la misma familia. Bien, resulta que mi familia, por la rama materna, viene de Autlán de Navarro, que es un pueblo que por aquí les voy a poner el mapa cuando edite este video. Saliendo de Guadalajara, está a medio camino, poquito más de medio camino, como si fueras de Jalisco a, al mar, saliendo por allá cerca de Colima, pero en las costas de Jalisco. Sí, es como que fueras, es uno de los caminos para llegar y el camino es Guadalajara, aparentemente, ustedes corríjanme, yo nunca he ido a Autlán, tengo que ir, creo que está como a 3 horas de Guadalajara, para conocer, ¿no? Por lo menos de dónde viene la familia, pero creo que el camino es Guadalajara, Cocula, y luego por ahí atraviesas la sierra, llegas a Autlán de Navarro y luego de Autlán sigues por la carretera y sales déjenme ver si puedo ver rápidamente cómo se llama. Sí, de Cocula llegas a Tecolotlán, Juchitlán, Unión de Tula, pasas cerca del Grullo, llegas a Autlán de Navarro, después sigues a algo que se llama La Huerta y sales a Cihuatlán, que es un pueblito ya muy cerca de la costa, y de ahí de Cihuatlán llegas más o menos fácil a Manzanillo. ¿Sí? Bueno.
Mi abuela se llamaba Francisca Betancourt. Este apellido es muy interesante, primero porque es francés y segundo porque es el apellido de una de las familias más ricas del mundo, si no me equivoco, y si no, búsquenle en internet. Se llamaba Francisca Betancourt. ¿Quiénes eran sus padres? Lo ignoro, pero vivían en Autlán de Navarro a principios del siglo XX. Y entonces ahí en Autlán supuestamente había un señor, desconozco su nombre, al que le decían el negro. Y esto fue por ahí por el año 1900, 1920 y tantos, algo así. Y el negro, no vayas a pensar que era una persona pobre, un esclavo, un descendiente de esclavos. No, dicen que el señor tenía mucho dinero, que era de las familias ricas de Autlán de Navarro, porque tenía un negocio. No estoy seguro, pero creo que el negocio tenía que ver con venta de telas o vestidos. Si tú eres de Autlán de Navarro y me estás escuchando y a lo mejor eres descendiente de alguien a quien le decían el negro, a lo mejor era un mulato, y pues a lo mejor somos parientes, ¿no? Bueno, resulta que el negro se robó a Francisca. Mi abuela Francisca era una mujer, yo la conocí, ella falleció cuando yo tenía como entre 8 y 10 años. Esto fue más o menos como en 1976, ya en Guadalajara, Jalisco. Y cuando ella falleció tenía 80 y tantos años. Estamos hablando de 1976, entonces ella tuvo que haber nacido más o menos como en 1890, algo así, entre 1890 y 1890 y tantos, en Autlán de Navarro. Francisca, le decían Pachis, de cariño, como Pachita, supongo, pero era Pachis. Y pues si se llamaba Francisca Betancourt, supongo que su padre debió de haberse apellidado Betancourt, no sé quién sea, por ahí buscando en las actas tal vez se logre encontrar algo en Autlán de Navarro. Bueno, a mi bisabuela entonces se la roba el negro de Autlán de Navarro, pero parece ser que ese rapto no fue consentido aparentemente. O sea, ella no quería ir con él, entonces él la secuestró, se la llevó a la sierra, la violó, las cosas como son, ¿no? Se divirtió por ahí 2, 3 días. Parece ser que él sí se quiso casar con ella, pero ella no se quiso casar con él. Entonces, a pesar de que salió pues, embarazada, ¿verdad? Producto de una violación del negro de Autlán de Navarro, ella dijo no, y entonces ella tuvo a mi abuela, a la que le puso por nombre Elena Betancourt, ¿sí? A falta de padre, le ponían el apellido de la madre, entonces mi bisabuela fue Francisca Betancourt, ignoro su apellido materno, y su hija fue mi abuela, Elena Betancourt. Para alejarse de las habladurías del pueblo, del señalamiento, ¿no? De que a esa la violaron, se la robaron, etcétera, mi bisabuela se fue a vivir a Ciudad Guzmán, que hoy todavía se llama Ciudad Guzmán. Es que le han cambiado de nombre en los últimos 50 años. Ciudad Guzmán, Zapotlán, Zapotlán de Orozco, creo que Zapotlán el Grande, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se fueron a Ciudad Guzmán a vivir y ahí, pues ella crió a mi abuela sola. Ella se dedicaba, creo que antes había, un trabajo que era que cuando una familia, sobre todo las familias de dinero, tenían un hijo, un bebé, un niño, una niña, y no querían entenderse de él, le pagaban a una señora para que lo cuidara, lo amamantara, lo criara hasta que tenía edad para ir al kinder, ¿no? Y entonces eso es lo que hacía mi bisabuela, la contrataban para cuidar bebés y criar los primeros años a niños, niñas de familias de dinero. Bueno. Entonces ahí creció mi abuela hasta que ya fue grande, conoció a mi abuelo, que mi abuelo se llamaba José Castillo. Les debo el apellido, creo que es José Castillo Sandoval, pero no me hagan mucho caso, pero José Castillo sí era. Creo que todos sus hermanos ya se murieron, pero sus descendientes todavía andan por ahí.
Por eso lo platico, ¿no? Porque pues ya mi bisabuela ya se murió y mi abuela ya se murió en los años 80 por ahí, mi abuelo en los 90. Él fue conductor de camiones, pues se casó con mi abuela, con Elena Betancourt, se casaron y él manejaba camiones, incluso había camiones foráneos que iban a Guadalajara, de Ciudad Guzmán y a otros lados. Juntó dinero, tenían una casa y en esa casa tenían un chiquero, ¿no? Puercos, criaban animalitos, los vendían. Tuvieron, mi abuelo tenía creo que tres o cuatro hermanos. Uno de ellos se hizo sacerdote y acabó sus días, lo trajeron por varios templos, ¿no? En Sayula estuvo unos años, supongo que en Ciudad Guzmán, en Atenquique creo que estuvo unos tiempos y acabó su etapa de sacerdote en aquí cerquitas de Guadalajara, Jalisco, cerquitas de Zapopan, en Tezistán. En Tezistán, si ustedes visitan Tezistán, vayan al templo mayor de por ahí, en lugar de meterse al templo, se van a la casa que está a un lado, ahí la casa de los sacerdotes, y en esa casa de los sacerdotes hay como un patio, y alrededor de ese patio están las fotografías de todos los sacerdotes que ha tenido ese templo desde hace como, no sé, 50, 100 años, y una de esas fotos van a encontrar a un señor que se apellida Castillo. Ahorita no me Chava, que decía el tío Chava, ¿no? Le decían mi mamá, mis tíos, el tío Chava. Entonces es Salvador Castillo, hermano de José Castillo y si no me equivoco mal, de Tranquilino Castillo. Y tuvieron otro hermano que ahorita no me acuerdo, muy simpático, muy bueno para platicar, que creo que ya falleció, me caía muy bien y vivía por allá por Ciudad Guzmán, ¿no? Si ustedes son parientes míos, ahí descendientes de los Castillos, un saludo, un abrazo muy, muy, muy grande y complementenme la historia con lo que ustedes sepan, ¿no? Entonces se robaron a mi bisabuela, pero a ella sí no quería, se la robaron a la fuerza, de ahí salió embarazada, tuvo mi abuela se casó con José Castillo, después de varios años que vivieron por ahí y tuvieron a sus 6 hijos, ¿no? Evelia, Gloria, Rogelio, Luis y Jaime, tuvieron esos hijos, decidieron vender lo que tenían por allá y venirse a vivir a Guadalajara. Estamos hablando de los años 60, 70. Creo que primero se vinieron mis tíos por acá a estudiar el seminario, a buscar trabajo. Luego se jalaron a mis tías, o sea, primero se vinieron los hombres, luego se trajeron a las mujeres, y ya que ellos tenían por aquí trabajo y estaban acomodados de alguna manera, ellos se dijeron a los papás, vénganse, les consiguieron casa, por ahí se llamaba Monte Cassino, ahora se llama Avenida Fidel Velázquez, por ahí por el número 772, si la memoria no me falla. Y bueno, de ahí viene mi familia materna, ¿no? De la familia Betancourt. Mi bisabuela tenía la piel muy blanca. En su juventud creo que tenía el cabello oscuro, tal vez negro, y los ojos azules. Ya mi abuela no, mi abuela pues ya salió más morenita, ¿verdad? Cabello castaño, ¿verdad? Pues cómo, si no, si iba a ser, si era hija del negro, ¿no? Y pues adelante, ¿no? Ya mis tíos, pues hubo de todo, ¿no? Con la herencia esa francesa, ¿no? Que muchos decían, mis tíos, es que soy Castillo Betancourt, ¿no? Se les llenaba de orgullo la boca cuando decían el Betancourt. El apellido original termina con R, con B de bonita, Betancourt, ¿no? Ese es el original. Pero mis tíos, para adornarse, le agregaron una H de su cosecha al Betancourt final, cosas, ¿no? De la vida, y tan tan. Y había de todo entre mis tíos, no voy a decir nombres, pero había unos que se veían un poquito, tirándole un poquito a europeos, pero no mucho, la mayoría mestizos, morenos, e incluso alguno le veías toda la cara y nada más lo veías y decías, en esta familia hubo negros y no me digan que no. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El negro de Autlán. Ok,
pues esto es lo que les platico. El tema era de cuando se robaban a las chicas, como vimos, en algunos casos sí se ponían de acuerdo, cuando la familia no quería, y pues ellos sí querían, pues se la robaban, se casaban y pues ya volvían y ya estamos casados, pues ya que, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pero en otros casos, como en sí eran secuestros prácticamente, ¿no? Con violación y toda la cosa. Y bueno, pues no todas las historias acaban bien, pero después de 2, 3, 4 generaciones, como ven, no hay mal que dure 100 años ni gente que lo aguante. Y bueno, pues la vida sigue y pues todo bien, ¿no? Entonces, pues ya supiste algo de mi familia relacionado cuando se robaban a las chicas. Espero te haya gustado el relato. Si tú tienes una historia parecida, claro que no todos van a decir, ay, violaron a mi bisabuela, ¿verdad? Pero pues todo se sabe y mira, esas cosas se tienen que saber porque si no se saben, bien que mal, tú arrastras esas cosas. Hay algo que se llama constelaciones familiares, pregúntale a los psicólogos, a los terapeutas, y ahí te enteras que te puede estar afectando algo de hace 7 generaciones a ti. Entonces, imagínate, con mi bisabuela, para conmigo apenas son 4 generaciones. Mi hija sería la 5.ª generación. Entonces, eso que pasó con mi abuela, de alguna manera tiene consecuencias y tú no lo sabes. Entonces, todas esas historias que se callan, ¿no? De que la violaron o al contrario, violó o la hermana le quitó el novio o el esposo a la hermana y esas cosas que se callan, yo digo que es mejor que se sepan, no para que vayas, pinche tía, hija de la quién sabe qué, no, 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 para que sepas bien de dónde vienes, ¿no? Y qué tanto te va a afectar. Si eso pasó, ¿a ti en qué te afectó? Y eso que te afectó, ¿cómo lo superaste? Porque si no lo superas, tú lo sigues heredando. El coraje, el hijos de la quién sabe qué, no quiero volver a verlos y por al rato, por no verlos, tu hija se casa con un primo, ¿verdad? Y no te enteras y pues yo digo que es mejor la verdad, pero cada quien y muy respetable, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo el relato, espero les guste, les agrade, sea interesante. Si tienen cosas parecidas, platíquenlos entre familia y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.